Hermanos, estamos en este 20 de diciembre para celebrar la Navidad. Algunas personas, algunas iglesias inclusive se oponen a la celebración de la Navidad porque piensan de que es algo que no se debe celebrar. Piensan que sabemos nosotros que Jesús no nació un 25 de diciembre. Sabemos que el 25 de diciembre era el solsticio de invierno y que se adoraba paganamente al Dios del sol. Y cuando el imperio romano vino a los pies de Cristo y aquel Jesucristo que el imperio romano perseguía, cuando vinieron a Jesús, muchos empezaron a convertir a la fe y empezaron a encontrar un cambio de vida. Y el cristianismo en la época antigua empezó a decir: vamos a celebrar nosotros a Jesús, porque si hay alguien que ha dado luz a nuestra vida, si ha habido alguien que nos ha sacado de las tinieblas a su luz, es Jesucristo. Y empezaron a celebrar el 25 de diciembre no al Dios Sol, sino a Jesús, que es la luz del mundo. A Jesús que vino a darnos esperanza, y creemos nosotros que lo que dice Juan, que en el principio era el verbo, el logos de Dios, la palabra de Dios, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y esa palabra significa el origen de la vida era Dios. Dice, y aquel que fue el origen de la vida, aquel verbo, dice en Juan capítulo 1, se hizo carne, tomó nuestra forma de seres humanos, que estamos sujetos al dolor y al sufrimiento, dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del único que representa al Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y yo quiero decirte de que la Navidad es una noticia de gran alegría que debe ser celebrada siempre, no solo un 25 de diciembre, sino cada día de nuestra vida. Nosotros que hemos encontrado a Jesús como nuestro Salvador, celebramos que Jesús vino a esta tierra porque nos amó. Eso es algo digno de celebrar. Y por eso nosotros acostumbramos, por la tradición de la cultura, poner a veces en un árbol un regalo para nuestros hijos. Recuerdo que mi mamá siempre decía que solamente era un árbol de adorno, pero que lo importante es recordar que Dios colgó para nosotros su mejor regalo también en un árbol, en una cruz, en un madero por nosotros, que fue su vida. La Navidad significa la natividad, el nacimiento de Jesús entre nosotros. En Lucas capítulo 2 había unos pastores pobres apacentando las ovejas y de repente de la nada aparecieron en medio de ellos, podemos suponer que eran hombres temerosos de Dios, hombres humildes. Recuerdo cuando Jesús daba las bienaventuranzas y decía, bienaventurados los de humilde corazón. Y ellos, de repente los ángeles, apareció un ángel y les dijo, cuando vieron el ángel, ¿qué harías tú que te encontraras un ángel? Muchos de nosotros nos daría temor ante lo desconocido, ante lo que no sabemos qué es. Y el ángel les dijo, no tengan miedo, porque les traigo una buena noticia, una buena noticia. ¿A cuántos de ustedes les gusta recibir buenas noticias? ¿A cuántos de ustedes les gusta recibir malas noticias? A ninguno de nosotros. Nos gusta recibir buenas noticias y generalmente son noticias que tienen que ver con tu vida, que te impactan directamente. Si alguien te dice te van a dar un trabajo que te van a pagar $60 la hora, te aprobaron para la casa que has querido comprar, Chencha por la que has estado orando te dijo que sí y que quiere ser tu novia. Cualquiera que sea la alegría que viene a nuestro corazón es algo que nos va a impactar para bien. Y yo quiero que tú sepas que la Navidad, el nacimiento de Jesús es algo que cambia las vidas. Vivimos en un mundo destruido por el pecado, por el egoísmo, por la amargura, por el orgullo. Y Jesús viene a traer buenas noticias a nuestra vida, transforma la vida del ser humano que le abre el corazón y que se rinde a la voluntad de Dios. Y el ángel les dijo, no tengan miedo porque les traigo una, ¿qué? Buena noticia, que será motivo de ¿qué? De alegría para todos. El nacimiento de Jesús trae alegría. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador, hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador que es Cristo el Señor, que es el Mesías. Los pastores judíos tenían una expectativa, estaban dominados bajo los romanos, pagando altos impuestos, en pobreza, en necesidad, y tenían la expectativa
de que Dios en las profecías de su palabra había dicho que un descendiente de David, uno de los reyes de Judá, vendría con gran poder y justicia a reinar, y que su reino sería un reino de justicia, un reino de prosperidad, un reino que traería bendición a la vida de las personas, que Él sería el ungido de Dios, aquel que sería Dios con nosotros. La Virgen dará a luz un hijo, decía Isaías 7:14, y su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y entonces les dice, les ha nacido en el pueblo de David, tal y como decía el profeta Miqueas, dice, pero tú, Belén Efrata, de la tribu de Efraín, aldea pequeña para estar entre las aldeas de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas, sus principios son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué ser humano se puede hablar de eso si no es que es Dios con nosotros? Los ángeles les anunciaron eso. Y ellos tenían una expectativa de que iba a venir un Salvador a liberarnos del pecado. Vivimos en un mundo corrompido por la muerte y por el dolor. Hace 2 días perdí a mi papá. Ahorita mismo, el día de ayer fue el funeral. Ahorita están haciendo la terminación del funeral. Mandé una carta para allá, hemos estado orando. Dios nos está fortaleciendo de una manera muy especial. Hablé con mi mamá el día de anteayer cuando supe la noticia, el viernes, y me dice mi mamá, me dice lo único que sé es que Dios me está dando mucha fortaleza. Y empezó a cantar un himno antiguo que dice, en presencia estar de Cristo, ver su rostro, ¿qué será? Y recordó, y me dieron ganas de llorar, de recordar la alegría y la esperanza que tenemos como cristianos, de saber que al estar en Cristo, estamos bajo aquel que es el único ser en esta vida que dejó la tumba vacía. Creemos en Jesús no porque es un cuento inventado o una fantasía. Pablo ni siquiera creía en Jesús, él pensaba que era una mentira que él había resucitado, hasta que se encontró con el Jesús resucitado. Los discípulos no tuvieron dinero, no tuvieron riquezas, no tuvieron ningún beneficio. Al contrario, fueron perseguidos, fueron muertos por hablar, pero hablaron porque, como dice Juan en su carta, lo que tocaron nuestras manos tocante a la vida, al verbo de vida, porque la vida se nos manifestó. De lo que hemos visto y oído es lo que hablamos. Y decía el apóstol Pedro en su carta, no les hemos anunciado, dado a conocer el mensaje del Señor Jesucristo como siguiendo fábulas o cuentos inventados, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su gloria y su majestad, decía Pedro. Y Pedro fue el que por miedo a la persecución dijo, yo no conozco a Jesús, ni andaba con él por salvar su pellejo. Pero hubo algo en su vida que fue ver a Jesús resucitado, lo que le dio esperanza. Hubo un tiempo en Juan capítulo 11 donde estaban llorando todos por Lázaro y Jesús amaba a Lázaro porque era su amigo, y en Juan 11:35 dice que Jesús lloró. Qué hermoso saber que servimos a un Dios que se compadece de nuestro sufrimiento, que nos ama y que experimentó el sufrimiento como hombre en carne propia. Y a pesar de saber lo que él iba a hacer, Jesús lloró y se identificó con el llanto. Lo hermoso es lo que dice Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 4, que nosotros lloramos cuando parte un ser querido como mi papá, que he llorado en estos días también. Dice, pero no lloramos como aquellos que no tienen esperanza. Triste es que alguien de nuestra familia muera sin conocer a Jesús. Hoy día hay muchas historias que suenan tradicionales decir. Por ejemplo, recibí mensajes que me decían, Dios tenga en su santa gloria a su padre, lo sentimos mucho. Y aprecio cada uno de los mensajes, pero quiero decirte una cosa. No toda la gente que muere, Dios la tiene en su santa gloria. Aunque suena políticamente incorrecto decirlo, o suene cruel, o suene difícil, la Biblia nos dice que mi papá, mi mamá, yo y cada uno de nosotros somos pecadores, separados de Dios por nuestro pecado, y que cada uno de nosotros merecemos una eternidad alejados de Dios.
Y hay gente que dice, pero ¿cómo un Dios de amor va a mandar a sus hijos al infierno? Bueno, en primer lugar, no todo el mundo son hijos de Dios, porque si fueran hijos de Dios, le obedecerían, le buscarían, tendrían arrepentimiento y seguirían el camino del Señor. Pero lo que debemos entender es de que no es que Dios nos manda al infierno, es que nuestros pecados nos separan de un Dios santo, perfecto y justo. Y no es Dios quien nos manda, sino nuestros pecados lo que nos condenan. Hay mucha gente que no le interesa en lo absoluto Dios, que ni siquiera piensa en Dios, que Dios es lo último en la lista de las cosas que para ellos son importantes. Y yo te pregunto, ¿por qué Dios tendría a la fuerza que tenerlos a su lado en la muerte si ellos en vida no buscaron a Dios? Dios es una elección para cada uno de nosotros, porque Él ya pagó el precio en la cruz por nuestros pecados. Y la buena noticia de la Navidad es que el bebé que nació en un pesebre humilde, que Dios siendo rico se hizo pobre por nosotros por amor. Que Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor contigo y conmigo, que aún siendo pecadores, aún siendo infieles, egoístas, orgullosos, inmaduros, niños berrinchudos, que todos, incluyéndome yo, hemos sido en algún momento de nuestra vida y que seguimos batallando con malas actitudes. A pesar de todo eso, Cristo murió por nosotros y Cristo te ama. Es un amor incomprensible, que el niño que nació en ese pesebre, nació en el pesebre para ir a una cruz, extender sus brazos y morir por amor a nosotros y decir, consumado es. El camino a Dios está abierto, no hay otro medio para llegar al Padre si no es a través de la muerte de Jesús por nuestros pecados. Y esto estaba profetizado en las Escrituras. No todo el que muere se va con Dios. Y esa es la emergencia de hablarles a otros de Jesús. Por eso es que nos queremos ir a una iglesia a la vuelta que caben el doble de personas que hay aquí, porque aquí ya llegamos al cupo máximo. Porque hay un mensaje que proclamar a la gente que da vida, que da salvación, y la gente se está perdiendo sin Cristo Jesús. Acabo de hablar con una hermana aquí al frente, americana, muy linda, unos hermanos misioneros, y me platicaba ahorita al empezar cómo sus papás por años no conocieron a Jesús. Y a los 50 años de edad de su vida conocieron a Cristo. Déjame decirte que nunca es tarde para conocer a Jesús. Nunca es tarde para que Cristo cambie una familia y su dinámica. Y me decía ella, mis papás dejaron de decir groserías, cambiaron su vida radicalmente, se enamoraron de Jesús, empezaron a hablar de Jesús, abrieron su casa para estudios bíblicos y Dios cambió la vida de esa familia porque Jesús cambia vidas. A eso vino, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cada uno de nosotros estábamos perdidos sin Cristo. Todo lo que la Biblia decía de Jesús que habría de venir es una profecía. En Isaías 9:1 dice la palabra de Dios, léelo conmigo, dice, el tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. Qué hermoso es eso. Déjame decirte qué había pasado. El pueblo de Israel se había apartado de Dios. Adorar ídolos, adorar cosas que no son Dios, cometer injusticia en su vida, como muchos de nosotros ponemos otras cosas en lugar de Dios y a Dios lo dejamos al último. Somos injustos, egoístas. Y Dios había dicho, si no te vuelves a mí, yo voy a permitir que un pueblo malo como los asirios vengan y te conquisten. Y es exactamente lo que pasó. 722 años antes de Cristo, hace 2737 años atrás, llegó un pueblo, los asirios, y conquistaron cruelmente este pueblo y se llevaron cautivos a muchos de los judíos que esparcieron en el mundo de los israelitas y trajeron otros pueblos conquistados y los recolectaron y los pusieron en esta región del norte de Israel. Isaías les recuerda de que aunque han pasado un dolor tremendo y terrible, y muchos en nuestra vida hemos pasado dolores terribles, rechazos, que nos hemos sentido no queridos, rechazados, gente que ha abusado sobre nosotros con sus palabras o físicamente, que nos sentimos abandonados, algunos de nosotros por un padre o una madre que nunca tuvimos o que sentimos que nunca nos quiso, o quizá porque perdimos seres queridos que amamos. Vamos a sufrir en esta vida a causa del pecado. Pero qué hermosa promesa que dice, el tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón, así se llamaba, es como decir la tierra de Washington y la tierra de Oregón, eran lugares en aquel lugar. Dice, la tierra de Zabulón y de Neftalí
será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles será llena de gloria. ¿Qué significaba gloria? Majestad, esplendor, que algo maravilloso iba a pasar en esa tierra olvidada, en esa tierra que parecía maldecida por Dios, en esa tierra que parecía que a Dios no le importaba, donde había habido gran sufrimiento. Y nos da esperanza eso, porque Dios lo prometió y sucedió. La Biblia nos dice en el ministerio de Jesús, esta es una foto de la región de Galilea, en Israel, y nos dice que este tiempo de oscuridad y desesperación iba a pasar. En Mateo capítulo 4, cuando nace Jesús, ya que vienen los pastores y también los reyes del oriente a adorarle, entre los evangelios de Mateo y Lucas, dice que en el Mateo 4:13, que Jesús vino ¿a dónde? A Galilea. ¿Qué había dicho la profecía de Isaías 740 años antes de Cristo? Que la región de Galilea sería abandonada por un tiempo, que otros pueblos que no conocían a Dios estarían ahí, pero que llegaría un día donde Dios cumpliría promesas y que en esa tierra olvidada iba a haber algo maravilloso, que esa tierra sería llena de gloria, llena del esplendor de Dios, del poder de Dios en ese lugar. Jesús llegó como un humilde carpintero y llegó el tiempo de manifestar su ministerio. Fue bautizado por Juan, se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo en quien estoy complacido. Se vio al Espíritu de Dios descender de él con poder y Jesús fue tentado por el diablo y resistió la tentación y entonces estaba listo para comenzar su ministerio terrenal. ¿Y sabes dónde comenzó Jesús su ministerio? En esta región de Galilea, donde la profecía decía que sería llena de gloria. Dice, Jesús vino a Galilea y habitó en la región ¿de dónde? Zabulón y Neftalí. ¿Les suenan esos lugares? Los mismos que Isaías había dicho 740 años antes de que Jesús naciera en esta tierra. Y dice, y Jesús comenzó a proclamar. Y algunos dicen, no, solamente vívelo con tu vida. Sé una buena persona, no tienes que hacer proselitismo, tú nada más sé bueno y que la gente vea a Jesús en ti. Sí, que la gente vea a Jesús en ti, pero tienes también que proclamar con tus labios, porque Jesús no dijo, vivan vidas santas y cumplan mi voluntad. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, que la gente venga a los pies de Jesús, que conozcan el amor de Dios. Romanos 10 dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Y el que les va a predicar eres tú. Gracias a Dios por la vida de mi padre, que uno de los legados que me dejó, que después de él estudiar para ser sacerdote católico, estudiado en escuelas de maristas, de jesuitas, él no quería nada que ver con los cristianos, pensaban que el cristianismo era una secta. Tuvo un encuentro con Jesús un día cuando abrió la Biblia y alguien le habló de Jesús, un hombre que vendía naranjas, que procuró su amistad y que tuvo el amor de decirle, aunque mi papá al principio lo rechazó, y que tuvo el amor de orar por mi papá, y que mi padre después de sus 30 años de edad, ya grande de edad, aunque para ahora ya para mí era joven ahorita, ¿no? Pero para él entonces no conocía a Jesús de niño, pero mi papá a esa edad rindió su vida a Jesucristo y supo, tengo años en la Iglesia Católica Romana y nunca me han dicho que yo puedo tener seguridad de salvación, de perdón de pecados, que Jesús dijo en Juan 5:24, de verdad les digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y mi papá rindió su vida al Señor y porque él había experimentado eso, él quería que todo el mundo lo experimentara. Y aunque mi papá fue abogado, él me legó esa carrera, él fue un instrumento en mi vida porque yo estaba entre estudiar psicología, administración de empresas, me platicó de qué trataba la carrera de Derecho y dije, yo quiero estudiar eso, me gusta, no me gusta la injusticia. Y esa carrera fue la que Dios usó, que ahora tengo un sitio de apologética, de defensa de la fe, me dio esas herramientas, le doy gracias a Dios por la vida de mi padre. Dice, mucha gente dice, ¿por qué Dios se lo llevó? ¿No? Y cuando alguien muere, pero yo creo que en vez de eso deberíamos decir, Señor, gracias por la gente que amamos, que tú nos permites tener a nuestro lado por un tiempo. En vez de quejarnos contra Dios, debemos agradecer
por el tiempo que Dios nos permite tener a la gente que amamos. Y por eso valora a la gente, valora a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. La vida es muy corta para perder el tiempo en estar peleando y en querer tener siempre tú la razón. La vida es corta, es efímera, vuela, se va. Y por eso hay que vivirla para Dios y valorar a la gente que tenemos a un lado. Hay una poesía que dice: en vida, hermano, en vida. Dice: no llenes de tumbas flores, sino llena de amor corazones. En vida, hermano, en vida. En Mateo vemos que Jesús comenzó a predicar. ¿Y qué predicaba Jesús? Dios va a salvar a todos y los ama a todos. Predicó eso. Predicó: arrepiéntanse. Para venir a Dios tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber humildad. Tenemos que reconocer que no somos Juan Camaney los hombres, ¿no? Que necesitamos de Dios en nuestra vida, que somos pecadores. Tiene que haber un cambio de mente y de corazón, arrepentimiento, porque el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado, porque Él es el único que es Rey verdadero, porque es creador de todo lo que existe y sin Él la vida no existiría. Los reyes más grandes del mundo, Saddam Hussein, un día estuvo en poder de Irak, la antigua civilización sumeria, babilónica, en esas áreas, con Rolls Royce, palacios, un ejército militar poderosísimo en el Medio Oriente. Era el rey Saddam Hussein. ¿Y cómo acabó? Con una barba larga, como loco, apestoso, escondido y colgado por un pueblo enojado. Aún los más grandes reyes del mundo han caído. El poder es efímero, la belleza es efímera. ¿Cuántos actores ve uno antes? No, era el galán de la televisión, y ahora lo ves y dices el galón de su casa, ¿no? Porque y se nos cae la cara, nos hacemos feos, nos salen. Ni la belleza perdura, ni el dinero perdura, ni el poder perdura, ni la fama perdura. Lo único que perdura es la vida eterna que Cristo nos ofrece a través de su nacimiento. Y eso celebramos en el día de la Navidad. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y se difundió su fama y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los sanó. ¿Cuánta gente conoces que está afligida? ¿Conoces gente afligida? ¿Conoces gente que está atormentada? ¿Conoces gente que le ha perdido el sabor a la vida? ¿Gente que está pasando por momentos difíciles? ¿Sabes una cosa? Jesús puede sanarnos. Jesús puede restaurarles y sanarles. Y nosotros tenemos que proclamar eso. En este mismo pasaje, Jesús encontró a 2 pescadores profesionales y les dijo: dejen sus redes y síganme, porque yo los haré pescadores de hombres. El mensaje de la Navidad, el mensaje de Jesús debe ser proclamado al mundo entero. Continúa diciendo Isaías 9:2 al 3. El pueblo que caminaba en oscuridad verá una gran luz, la luz de Jesús, la compasión y el amor de Jesús. El pueblo se alegrará ante ti como la gente se goza en la cosecha. ¿Alguna vez, alguno de ustedes cuando no come, le sale a usted otra personalidad? ¿Tiene problema bipolar cuando no come? ¿Le sale el ogro que lleva dentro? ¿O la ogrita que lleva dentro? ¿O cuántos de ustedes cuando no comen, la paciencia de ustedes, si está así, cuando comen está así? ¿Cuántos de ustedes? Levante la mano. Yo levanto la mano con ustedes, hermano. A mí me pasa también. Y a mi hija igual. ¿Y qué pasa una vez que comemos? Hasta la sonrisa, ¿no? Hola, oye, nos cambia. Empezamos a ver la vida de colores y todo bonito porque ya comimos. Imagínate un pueblo pasando hambre y necesidad y no tener lo suficiente para sustentarte, y de repente que surge la cosecha y que puedes correr al campo y comer la comida fresca. ¿Usted no cree que trae una gran alegría al corazón? La provisión. ¿A cuántos de ustedes, cuando conocieron a Jesús, Jesús cambió sus vidas? ¿A cuántos de ustedes Jesús les endulzó la vida? ¿A cuántos de ustedes Jesús les cambió de vivir una vida sin propósito, o quizá que te sentías muerto en vida, o que te sentías que algo faltaba, a de repente sentir en tu vida alegría y paz de saber que eres amado por Dios y que a Dios le importas y que tienes esperanza? ¿A cuántos de ustedes el Señor cambió sus vidas? Amén. Nos da esperanza, nos da sentido a la vida. Y dice
El pueblo se alegrará ante ti como la gente se goza en la cosecha, como los guerreros cuando se dividen el botín, como cuando hay escasez y de repente hay un manto para cubrirte y provisión. Eso es lo que Jesús hace en nuestras vidas, nos da provisión, sacia nuestra hambre, nos da gozo. Por eso los pastores decían, serán noticias de gran alegría. Y las noticias no son para quedarse calladas, son para proclamarse. Por eso se llama el Evangelio. ¿Sabes lo que era el Evangelio en el tiempo de la Biblia? Eu, griego, significa bien, bueno. Por eso una palabra en un entierro se dice una eulogía, la buena palabra que se da. O la Eucaristía en la Iglesia Católica es la buena gracia. Eu es bueno. Y ángelos es un mensaje, como el ángel de Dios es un mensajero de Dios. El evangelio significa las buenas noticias que son proclamadas. Cuando el Imperio Romano ganaba una guerra y se libraba de que los pueblos bárbaros iban y les invadían, iban proclamando, ganamos la guerra, hay libertad. Ahí viene el evangelio, ahí viene la proclamación de buenas noticias y el pueblo se ponía contento, ya tenemos paz, ya no tenemos que estar preocupados, no nos van a robar la cosecha, hay paz, hay algo que celebrar, hay que avisarle, ¿qué crees? Que ya ganamos la guerra. Y se pasaba la noticia, las buenas noticias. Cuando Jesús cambia tu vida y cambia mi vida, no es solo para que vengamos a la iglesia, que eso es parte de la vida cristiana, sino es para que le digamos al mundo, hey, hay libertad, hay paz, hay esperanza, hay reconciliación con Dios. Es para proclamarlo. Dice, pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. El profeta Isaías está recordando que Dios traerá libertad y que Dios les quitaría la pesada carga que el pueblo llevaba. Y era una profecía que hablaba que era a través de Jesús. Mire lo que dice el verso, 2 versos adelante. Léalo conmigo. Lo que dice el profeta Isaías 740 años antes de que Jesús naciera. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El poder descansará sobre sus hombros y será llamado. Espérate. Admirable. Espérate. ¿Está hablando de quién va a nacer? Un niño. ¿Un niño de carne y hueso? Pues qué otro tipo de niño hay, ¿no? Claro que es un niño de carne y hueso, es un bebé que va a nacer, un bebé, un ser humano. Pero dice que este ser humano hay algo muy especial acerca de su nombre. ¿Cómo va a ser llamado este bebito? Admirable, consejero. Espérate, ¿cómo se va a llamar su nombre? Dios fuerte, Padre eterno. ¿Qué es la eternidad? Que no tiene principio ni fin. El credo católico dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, que todo lo puede, creador del cielo y de la tierra, de las cosas visibles que puedo ver y de las cosas invisibles que no alcanzo a ver ni a comprender. Dice, y en un solo Señor, señores significa dueño de la vida, Señor, y en un solo Señor, nuestro Hijo único del Padre, que viene del Padre desde antes de todos los siglos, engendrado, porque nació de la Virgen María y fue engendrado como un bebé, no creado, que por nosotros los hombres y por nuestros pecados, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen. ¿Se acuerda de ese credo? Es un credo cristiano, fue escrito 200 años después de Jesucristo, y era para decir qué creemos como cristianos, que Dios se hizo hombre, que aunque el Padre le plació venir a rescatarnos y a salvarnos, al nacer Dios como hombre, por eso dice Filipenses 2:5, siendo en forma de Dios. Si tenía forma de Dios es que era Dios. No estimó el ser igual a Dios. Si fuera un ángel no es igual a Dios. Un ángel es un ser creado. No estimó el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso los cristianos creemos que Jesús es Dios, no porque lo creemos, sino porque la Biblia lo dice. En muchos pasajes, 1 Juan 5:20 dice que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús venía a este mundo, Dios venía a este mundo, y su nombre sería admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe, Rey de la paz. Y dice, se extenderá su reino y su paz no tendrá fin.
Mi papá está con Cristo ahorita. Y estamos tristes, pero estamos celebrando que Él está con el Señor. Que la Biblia dice que Dios mismo enjugará toda lágrima de nuestros ojos y que no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Dice la palabra de Dios que estimada es ante el Señor la muerte de sus hijos, de sus santos, porque vamos a estar un día con el Señor, como dice ese canto, cara a cara, espero verle. Y cuando estemos con el Señor no nos va a faltar nada, y entonces vamos a tener una paz absoluta, real, perdurable, infinita, verdadera, a través de abrir nuestro corazón a Jesús ahora en vida, reconocer nuestros pecados y arrepentirnos y decidir sin vacilaciones seguirle, tomar el camino de la fe, no jugar con Dios de que hoy voy, mañana no, a ver si me interesa, sino rendirte a Dios y dejar que Él gobierne tu vida, porque Dios no es religión, Él es vida y ofrece vida en abundancia. Y esa vida se nos manifestó en Jesús. Y es a través de Jesús, a través de su nacimiento, que podemos tener esa esperanza y esa vida. Dice que Él establecerá su reino y lo sostendrá ¿cómo? Con justicia. Qué horrible vivir en un mundo de injusticias en nuestros países. En un mundo de la ley del más fuerte, de la ley de la selva. Y qué bonito es saber que un día estaremos con el Señor y que será una vida justa, recta, perfecta, bonita, disfrutable, maravillosa. Si esta vida es bonita, si podemos probar un postre y una comida rica y disfrutarla, si podemos ver un paisaje y asombrarnos, si podemos recibir un beso de nuestros hijos y sentir que nuestro corazón se llena de alegría por el amor puro, ¿qué no será estar en la presencia de Dios, donde desaparecerán la injusticia, el egoísmo y el orgullo, y estaremos para siempre con Dios a través de que Jesús vino, nació y murió en una cruz para darnos esa vida y esa promesa? Dice que será desde ahora y para siempre. ¿Cuál era su primer nombre? Admirable. ¿Era Jesús admirable? Cuando alguien es admirable, que es digno de admirar, ¿qué tiene? ¿A quiénes admiras en tu vida? Yo creo que cuando a la mayoría de la gente le preguntan ¿a quiénes admiras?, no estás pensando en Bill Gates, no estás pensando en el hombre más rico del mundo o en Carlos Slim. Rara vez vas a pensar en Usain Bolt, ¿verdad? Que es admirable cómo corre el hombre más rápido del mundo, corre como bala, ¿no? Cuando tú piensas a quién admiras, yo admiro la fe de mis padres. Yo admiro a mi mamá, que estuvo 3 años cuidando a mi papá en una cama y se entregó cumpliendo lo que dice la Biblia hasta que la muerte los separe. Yo admiro a los hermanos Hart, que tienen 62 años de casados, son nuestros héroes de la fe aquí en la iglesia. Y yo sé que no son perfectos y el hermano sería el primero en decírmelo. Yo sí lo veo perfecto, él me dice que no lo es. Pero lo que sí sé es que Jesús cambió sus vidas y rindieron su vida a servir a Cristo y se aman y se tratan con respeto y se valoran cada mañana. Yo admiro a aquellos que muestran amor. Cuando tú piensas en alguien que admires, porque es una persona humilde que no se cree mucho. Cuando es una persona que ama y que pone a las demás personas en primer lugar y sabe escuchar en una conversación. ¿No es cierto? Jesús, si algo lo distingue, hay una caricatura que vi esta semana en las redes sociales donde se veía los personajes de caricatura de revista de Peanuts, que Charlie Brown, ¿no? Y le pregunta a la muchacha y le dice, Charlie Brown, ¿qué es el amor? Defíneme el amor. Y Charlie Brown contesta, es una persona, su nombre es Jesús. Dice la Biblia que nadie tiene mayor amor que que uno que da su vida por sus amigos. Y Jesús dijo, no les llamaré más, les llamaré amigos. Y Jesús entregó su vida por nosotros en una cruz. Es el amor, compasión. Cuando Jesús vio a las multitudes perdidas,
ahí no, pues que ve para allá, ahora ve", y hablando majaderías y groserías y volteas a ver a la gente, que vamos a echarnos unas chelas, no, pues déjalo, y la muchacha pintarrajeada lo más que puede y tacones y tratando de vender su cuerpo, mostrar, en vez de ser segura en quién es y respetar, darse a respetar. Y cuando ves a las familias peleándose, pues tú, vete a tal lugar, boom, boom, y ves el mundo de cabeza y no, pues una tranza y por acá. Y ves la gente robando, maldiciéndose, peleándose, divorciándose, peleándose los niños en pleitos horribles, espantosos. Dijo Jesús que vio a las multitudes y las vio como perdidas, como ovejas que no tenían pastor, que llegaba el lobo y se las comía, que no sabían a dónde ir a comer, que su necesidad de su corazón no estaba lleno ni satisfecho. Y dijo Jesús que las vio y sintió gran compasión en su corazón. Y les dijo, la verdad, la necesidad es mucha, la cosecha es grande, pero qué poca gente hay que está dispuesta a ir a recoger la cosecha. La necesidad es grande, pero los obreros son pocos, decía Jesús. Y Dios quiere de ti y de mí que en esta Navidad nos acordemos que es una noticia buena que proclamar. Y Dios quiere de ti y de mí un soldado de Jesús, un proclamador de su palabra, que con amor hablemos a un mundo perdido de que hay esperanza en Jesús, que hay vida eterna en Jesús, que hay reconciliación. Vemos amor, sacrificio, mansedumbre. ¿Qué significa mansedumbre? Ser manso no significa ser menso. Ser manso en la definición en el griego significa poder bajo dominio propio. Poder bajo dominio propio. ¿Por qué los héroes son famosos? ¿Por qué nos gusta Superman y Batman y todos los demás? ¿Cuántos de ustedes les gusta Marvel Comics o algo así? ¿Por qué les gustan los héroes? Porque tienen el poder que pueden tomar lo que no es suyo, usar su poder para hacer el mal, pero a pesar de que Hulk te puede aplastar con su mano, decide ayudar y pelear contra los malos, ¿no? O Superman. Es admirable cuando ves a alguien que pudiendo usar su poder para el mal o su influencia para el mal o su influencia para hacer dinero o para servirse a sí mismo, entrega su poder y lo que es para ayudar con humildad. Por eso admiramos a los superhéroes ficticios. Pero hay un superhéroe que no es ficticio, pero que es verdadero y su nombre es Jesús. Y celebramos a Jesús porque Él es todopoderoso. Y sin embargo en su poder entregó su vida por amor a ti y a mí. Y a veces nosotros no le dejamos a Dios ni entregar una parte de nuestra vida. O en el matrimonio nos estamos peleando por tonterías y no cedemos ni tantito por el orgullo, cuando Jesús lo entregó todo por amor. Valor, humildad, misericordia. Cuando alguien es admirable, observas lo que hace, lee las escrituras, observa la compasión de Jesús. Cuando alguien es admirable, buscas imitarlo, hablas a otros de lo que hace. Cuando alguien es un buen consejero, ¿qué haces? ¿Lo escuchas? ¿Qué pasaría si tienes una superdeuda económica? Y dices, hermano, es que me van a quitar el carro, la casa, o si no, lo que tengas, ¿no? El celular de perdido, si no tienes casa ni carro, me van a quitar todo, no tengo manera. Y de repente te digo, mira, te voy a presentar, el hermano Ron aquí al frente es un excelente consejero financiero. Gente se ha sentado con él y ha salido de la deuda, ha establecido planes de ahorro, ha logrado encontrar salidas. Tú dirías, hágame una cita por favor con él, ¿no? O si te está destruyendo tu matrimonio y hay un consejero matrimonial, tú dices, siénteme con esas personas que nos digan cómo aprender a comunicarnos, cómo aprender a resolver los problemas. Bueno, déjame decirte que Jesús tiene respuestas para nuestra vida. En Jesús hay consejo sabio para poder vivir vidas de bendición, vidas de plenitud, vidas de propósito, vidas que tienen sentido. Y si Él es buen consejero, hay que ir a Él. Y hay que escuchar su consejo. Y Jesús dijo de que nosotros somos sus amigos y hacemos lo que Él nos manda. ¿Cómo ve el nombre de Jesús que se llama Dios fuerte? ¿No es asombroso? Jesús, un bebé naciendo Dios fuerte. Hablaba de su identidad, de que en su humanidad Él es Dios. Habla de fortaleza, de poder. Existe seguridad y confianza.
Si tú y yo tenemos un Dios fuerte, nos dice Romanos 8, que no hay cosa creada en este mundo, ni tribulación, ni angustia, ni problemas. Y la Biblia dice que ni la misma muerte que nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi padre falleció hace 2 días, pero déjame decirte que la muerte no le separó del amor de Dios. Él está experimentando porque estuvo en Cristo lo que un día nosotros anhelamos experimentar. La Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído ha oído, ni han siquiera subido a nuestra imaginación son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Le amas tú? ¿Estás preparado? Dios fuerte, podemos estar confiados, buscar su refugio y su fortaleza. Padre eterno, habla de su identidad también, que Él es el origen de todo. En Juan nos dice que todo fue creado por medio de Él y para Él, y en Colosenses 1:15 dice que sin Él nada de lo que es hecho, en Juan, nada de lo que es hecho hubiera sido hecho. En Colosenses 1:15 al 17, que todo fue creado de Él y para Él. Habla de sabiduría. Si Él es Padre eterno, Él lo sabe todo, cómo vivir una vida buena. No hay nadie como Él, solo Él es digno. Hay un pasaje en Juan capítulo 10, Jesús decía, yo y el Padre, ¿qué decía? 10:30 me parece, yo y el Padre, uno somos. Imagínate que alguien diga eso, es una blasfemia, ¿no? Si esa persona no fuera Dios, es una blasfemia decir eso. En Juan capítulo 8, iban a apedrear a Jesús, porque Jesús dijo algo. Dijo, ustedes creen que por ser hijos de Abraham son hijos de Dios. Pero yo les digo una cosa, antes que Abraham fuera, yo soy. Y ese yo soy es el nombre de Dios en hebreo. Antes que Abraham fuera, yo soy. Y Jesús estaba hablando 1800 años después. ¿Cómo se le ocurre decir eso? ¿Qué piensa la gente de Jesús en nuestro tiempo? Una pregunta, ¿cree toda la gente en nuestro mundo que Jesús es Dios? No, muchos se burlan, ¿no? Creen que fue alguien que hiciera un Dios y que surgió una religión. Pero la mayoría de la gente que piensa en Jesús, ¿piensa en términos positivos o negativos? Positivos. ¿Piensan que fue un buen hombre? ¿Que fue compasivo? ¿Que fue amoroso? ¿Que fue uno de los maestros iluminados que nos lleva a iluminar nuestra mente? Pero decía C.S. Lewis, que fue un ateo, profesor de la Universidad de Oxford, decía, Jesús no te da la opción que pienses de Él como solo un buen hombre. Jesús dijo ser Dios, ahí está, Padre eterno, Dios fuerte. Dice, y cuando alguien te dice que es Dios, solamente hay 3 opciones. O está mintiendo y lo sabe y te quiere engañar, o se la cree él mismo su mentira y está loco, o es lo que dice ser. Y C.S. Lewis decía, solamente hay 3 opciones que tú puedes hacer con Cristo. No le llames un buen hombre, un gran profeta. O es Dios, o es un loco, o es un mentiroso. Pero un loco y un mentiroso que cumple profecías, que levanta a los enfermos, que levanta a los muertos, que cambió la historia del mundo, que no hay líder religioso, ni líder político, ni militar que haya conquistado el mundo como Jesús ha conquistado nuestros corazones. Y nosotros creemos que Jesús es Dios, Padre eterno. Y este pasaje bien bonito, en Juan capítulo 14, Jesús dice, yo soy el camino, ¿qué más? La verdad, ¿y qué? Y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y Felipe, uno de los discípulos, se acerca y le dice, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Revélanos tú a Dios. Llévanos en ese camino, muéstranoslo. Y Jesús se le queda viendo a Felipe y dice unas palabras asombrosas, impresionantes. Jesús dice, Felipe, tanto tiempo he estado contigo y aún no me conoces. Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué respondió Jesús? Aún no me conoces. Porque Jesús revela al Padre. Él es Dios con nosotros, Padre eterno. En Malaquías 1:6 nos dice de que si Él es nuestro Padre, que entonces le obedezcamos, que le sirvamos. Y finalmente dice que su nombre será llamado, a ver si lo recuerda, número 1, ¿cuál es? Admirable. Segundo, consejero. Segundo, Dios fuerte, donde hay fortaleza. Padre
eterno desde la eternidad. Él creó todo lo que existe. ¿Y qué más? Príncipe de paz. Cuando tú ves estos títulos y pensamos en la Navidad, pensemos en un pesebre, ¿no? Un bebito en el pesebre, llorando el bebé entre los asnitos, burritos, entre las ovejitas, un niño indefenso. Pero después de ver estos títulos, ¿es Jesús solo el niñito Jesús? Es el Dios de la eternidad que por amor a ti y por amor a mí nació como hombre, vivió sin pecado, enfrentó la injusticia, habló palabras de amor, nos inspiró, cambió el mundo, cambió nuestras vidas y resucitó y venció a la muerte. Y dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. ¿Quién es el autor de la vida? Dios. ¿Y quién es Jesús? Dios. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y el apóstol Pablo decía: porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, y no sé qué escoger. Y decía en 2 Corintios 5, porque prefiero estar ausente del cuerpo si muero, pero presente al Señor. Es la seguridad de la vida eterna. Mucha gente no tiene paz en nuestras vidas. Con esto termino. Mucha gente no tiene paz. ¿Tú conoces gente que no tiene paz ahorita? Hay dos enemigos grandes. Cuando estás deprimido, ¿tienes paz? Cuando tienes ansiedad, ¿tienes paz? Alguien definió depresión como exceso de pasado. Estás pensando mucho en el pasado. Ay, no, cómo me fue, mis padres, me pasó esto, me pasó lo otro. Exceso de pasado. ¿Y la ansiedad qué es? Exceso de futuro. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué si no me sale bien? ¿Y qué si me rechaza? ¿Y qué si me pasa esto y lo otro? Cuando tengas ansiedad, dice la Biblia, que sean conocidas tus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. ¿Y qué dice Dios? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que no tiene lógica. Yo veo a mi mamá ahorita que está triste, y estamos tristes todos nosotros, pero celebramos la vida de mi padre a través de Cristo en su vida. Mi padre no fue perfecto, pero Cristo hizo una diferencia tremenda en él, de tal manera que pudimos aprender cosas hermosas de él, compasión que él tenía por la gente, ser un hombre sencillo, ser una persona que siempre le gustaba que otros conocieran de Jesús. Y yo valoro eso, y eso es hecho a través de Jesucristo. En Jesús podemos encontrar paz, tranquilidad, descanso. Si tienes un matrimonio donde no tienes paz ahorita, quizá el ingrediente que te falta es Jesús. Que los dos dobleguen su orgullo, su egoísmo, y que muestren el amor que Jesús mostró, dejando su gloria y viniendo aquí por nosotros. Cuando Dios toca tu vida y tú te reconcilias con Dios, Dios empieza a traer una paz interna, y esa paz interna se refleja externamente. Levántate un día sin orar, sin leer tu Biblia. Aléjate de Dios, deja de leer la Biblia, deja de orar y ve cómo te empieza a afectar en tu carácter, con tu familia, en tu trabajo. Ahora haz lo contrario. Levántate cada mañana y haz tiempo para Dios. Cuenta tus bendiciones. Sé agradecido por las cosas buenas que Dios te ha dado. Ámale, dale las gracias por lo que Él ha hecho en ti. Y te aseguro que tu carácter va a ser lleno del Espíritu de Dios, y el fruto es gozo, es paz, es amor, es dominio propio, es bondad. Y si tienes eso, vas a tener buenas relaciones con la gente a tu alrededor en lo que dependa de ti. La paz interna de Dios se refleja en la paz externa con los demás. Cristo Jesús vino a reconciliarnos con Él. Este era el pasaje favorito de mi padre, y justo venía en este mensaje hablando de la paz. Y dice Isaías 26, 3 al 4. Yo no sabía que era el favorito de mi papá, me dijo mi mamá, y que lo pusieron en la funeraria, y también era uno de mis favoritos. Y es interesante eso. Dice: tú guardarás, Señor, en completa paz. ¿Qué es la paz? Que no sufrimos, que no lloramos, que no. Sufrimos, lloramos, pasamos adversidades, pero la paz es la seguridad de que a Dios le importamos. Es la seguridad de que Dios está en control. Es la seguridad de que Dios no nos va a dejar solos
y que su amor va a cubrir nuestras vidas. Es la seguridad que podemos derramar nuestro corazón ante Él y comprendemos que Él tiene nuestra vida en sus manos. Tú guardarás en completa paz a aquel que su pensamiento en ti persevera, que siempre está en ti, Señor, que siempre busca verte, agradarte, glorificarte, porque en ti ha confiado. Confíen en el Señor por un momento chiquito, perpetuamente, para siempre. En las buenas y en las malas de ahora en adelante confía en Dios. Significa, Señor, yo sé que tú sabes lo que estás haciendo. Señor, yo sé que tú tienes mi vida en tus manos y que tú tienes propósitos para mí y voy a vivir como tal. Voy a vivir una vida con propósito para ti y para tu gloria. Porque yo sé, Señor, que tú tienes un plan para mi vida y confío en ti siempre, perpetuamente, en las buenas y en las malas. Porque en Él, en el Señor, está la fortaleza de los siglos. Jesús es admirable, el amor y la compasión que tuvo por ti. Él es consejero. Él puede cambiar el rumbo de tu vida si lo escuchas, si le haces caso, y puede darte una buena vida en todos los aspectos. Él es Dios fuerte, en Él vas a encontrar fortaleza. Él es Padre eterno y como Padre se va a preocupar por nosotros y va a proveer para nosotros y nos va a mostrar su amor, no como los padres terrenales. Es Padre eterno, es Dios fuerte, es Príncipe de paz, el que puede traer paz a nuestras vidas. Yo te animo que esta Navidad en tu casa no hagas una tradición solo de comprar regalos y de que a ver quién le regala más a quién, sino que abras tu Biblia con tu familia y le des las gracias a Dios por Jesús. Porque la Navidad no son fiestas, no son regalos, no es pachanga. La Navidad es Jesús. El mundo lo comercializa y cambia el sentido. La Navidad no es Santa Claus. La Navidad no son galletitas. La Navidad es Jesús. Y porque Jesús vino al mundo y vino a nosotros, entonces celebramos con gozo y nos mostramos amor en la familia, porque Él nos mostró ese amor primero. Inclina tu rostro ahí donde estás, vamos a orar. Dios, gracias, Señor, por Jesús. Gracias, Padre, porque la tierra de los gentiles que habitó en tinieblas y que fue destruida, Padre, vio gran gloria, y que tú tornaste la oscuridad en luz a través de tu venida en Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos amas, porque en ti podemos tener fortaleza, porque en ti podemos estar confiados, porque tu paz sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor, porque eres Dios fuerte, porque eres el Padre que siempre estará con nosotros, como dice tu palabra, que aunque nuestro padre y madre nos dejaren, tú siempre nos recogerás y podemos tener tu abrazo, tu cariño, Señor. Gracias, Señor, por venir a este mundo y nacer. Ayúdanos a celebrar en la Navidad tu nacimiento, a celebrarte y honrarte con nuestra vida, Padre. Así como estamos, ojos cerrados, rostro inclinado, si Dios abrió a tu corazón, habló de alguna manera y tú quieres rendir algo a tu vida y decirle: Señor, yo quiero confiar en ti como mi paz. Señor, yo quiero proclamar a otros estas buenas noticias. O Señor, yo quiero recibir esas buenas noticias y abrirte mi corazón. Yo quiero seguirte de ahora en adelante. Hay un cuarto atrás donde puedes pasar. Hay consejeros que pueden orar por ti. Si Dios habló a tu vida en algún área, levanta tu mano como una forma de decir: Señor, aquí estoy. Trabaja en mi vida. Dios le bendiga, hermana. Qué lindo. Dios te bendiga. Gracias a Dios. Esa mano simboliza: Padre, aquí estoy. Y tú puedes orar en tu corazón lo que le tengas que decir a Dios. Padre, gracias, Señor, por lo que tú haces. Gracias por la esperanza que nos das. Gracias, Señor, por la paz que viene de ti. Gracias, Señor, por Jesús. Porque el sentido de Jesús es la vida eterna, la promesa de vida después de la muerte. Gracias porque eres la resurrección y la vida. Y porque el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá, Señor. Te amamos, Padre. Gracias por la esperanza que tú nos das. Gracias, Señor, porque somos tus hijos. No hay palabras y no hay manera que podamos pagarte lo que has hecho en nosotros. A ti sea la gloria y la honra y el poder, Señor. Amén.
Amén.